Yo quiero aclarar algunas cosas antes de entrar directamente en el tema. El tema del evolucionismo debe ser el único tema fuera de mi especialidad médica del que puedo decir que puedo hablar con cierto conocimiento. Y siempre, hace años, desde el año 1983 específicamente, que me he dedicado a estudiar, a leer. Y por otro lado hay una cosa que quiero destacar. Usted dice, ¿y usted en calidad de qué viene a hablar del aspecto científico del evolucionismo? Dice que bueno, yo les voy a decir, primero, ya en la facultad, yo trabajé en investigación básica, ¿no es cierto?, en la cátedra de fisiología que había fundado el profesor Usey, y a su vez luego una cosa que es importante, bueno, aparte de la formación, los lugares donde yo estuve y la actividad puramente médica, una cosa que vale la pena tal vez que ustedes se den cuenta, la especialidad que yo hacía es una especialidad que tiene un 80% de laboratorio, y el laboratorio genera, para trabajar en él, para interpretar sus datos, para hacer investigación y qué sé yo, un hábito científico, y ya ven el contacto que he tenido con bastante gente. Ahora, ¿por qué el interés del evolucionismo? El interés del evolucionismo se debió fundamentalmente, aunque parezca mentira, a la inquietud en ese momento una estudiante de nutrición en la Universidad de Buenos Aires, de familia católica, que un día me preguntó, me dice, ¿vos qué opinás del evolucionismo? Porque ahí me hablan, entonces quiere decir que todo lo que aprendemos en religión y la creación y qué sé yo. Bueno, entonces yo ahí me puse a leer sobre el evolucionismo. Y esto tiene un peso enorme porque hay un autor inglés que ha escrito un libro excelente sobre la evolución, él es ateo, que se llama Michael Denton, pero hace una observación muy importante, que es que el evolucionismo tal vez haya sido la ideología de nuestro tiempo que más ha contribuido a la pérdida de la fe en la sociedad occidental. Y el problema es que el evolucionismo es aceptado en general como una teoría científica, y todas sus afirmaciones, ¿me entienden?, se consideran basadas en experimentos científicos que dan certeza. Entonces yo quiero, aparte de, vamos a hablar de Membiel y de Teilhard de Chardin y demás, pero yo quiero antes tener un marco referencial de análisis y de pensamiento que es importante, que es qué características tiene esto. Yo creo que es un consejo general para todos ustedes para desarrollar su espíritu crítico cuando lean. Está demostrado científicamente está probado. Si uno va a aplicar los criterios esenciales que debe tener un experimento, una afirmación, una teoría para ser considerada científica en base a un análisis científico, racional, fáctico y demás, tiene que reunir tres condiciones fundamentales. Primero, tiene que ser un fenómeno observable. Segundo, el fenómeno que yo observe en base al cual estudio tiene que ser reproducible. Y aparte de ser reproducible, tiene que ser pasible en la mayor medida posible de un análisis científico, de un análisis matemático que permita convalidar la demostración de la hipótesis. ¿Se entendió eso? Claro. Eso es muy importante porque eso marca perfectamente qué debe tener. Y entonces vamos a ver, eso no voy a entrar en demasiados detalles, pero no existe absolutamente ningún artículo científico del evolucionismo, ¿no es cierto?, que hace afirmaciones sobre esto, del otro, que cumpla con estos criterios. ¿Por qué? Porque no ha sido posible jamás observar un fenómeno evolutivo,
porque ha sido absolutamente imposible con todas las técnicas y todas las cosas que a ustedes se le ocurran generar un experimento en seres vivos o en biología o en el laboratorio capaz de reproducir un cambio evolutivo. Y por otro lado, porque además, y por supuesto es inobservable, nadie lo ha visto, no es cuantificable, no es reproducible, y todo se basa, si ustedes leen bien los artículos evolucionistas, van a ver que son todos hipótesis, ¿no es cierto? Y que entonces ellos, por ejemplo, ellos siempre dicen, por ejemplo, bueno, existen tantas semejanzas entre los anfibios y los reptiles y los peces y los anfibios, entonces un pez, mire, esto lo dice un premio Nobel de medicina y un hombre de una capacidad científica espectacular, que es Jacques Monod, en su libro famoso El azar y la necesidad, dice, el pez en un momento eligió caminar. ¿Me entiende? Y entonces a partir de ahí todo el mundo dice, Jacques Monod, el premio Nobel, dice, el científico dice que los anfibios vienen de los peces, y de los peces de los anfibios vienen los reptiles. Es decir, todas son cosas así. Cuando ustedes analizan, miren, yo no. Por ejemplo, hay un trabajo muy importante de mi especialidad sobre la coagulación y en los procesos evolutivos, y entonces ellos todos describen un modelo posible de evolución, ¿no es cierto?, de cambios químicos, pero jamás nadie lo ha podido reproducir, nadie lo ha podido demostrar, nadie ha podido hacer. Y es más, y esto no quiero entrar en demasiados detalles porque si no se va a perder un poco el objetivo, es más, no han podido la observación directa de los seres vivos, por varias causas que varias cosas que no tengo tiempo de expresar ahora y que no corresponden, tienden a no evolucionar. Todos los seres vivos tienden a no cambiar. Pero bueno, vamos a ver. Muy bien, vamos a entrar directamente en el tema de la charla. Dice, yo no reconozco, el primer artículo que publiqué sobre el evolucionismo fue allá lejos y hace mucho tiempo, en el año 1985, en la revista Moenia, que algunos patriarcas la deberán recordar. Y a partir de ahí, bueno, he escrito bastantes cosas y dado charlas. Pero realmente yo no conocía el libro de Membiel, lo cual realmente creo que me hubiera ahorrado parte del camino. Es interesante leerlo. Yo empezaría diciendo que Membiel es benevolente con Teilhard de Chardin en sus comienzos, porque dice que afirma una cosa que es cierta, que dice que no era filósofo ni teólogo. Yo nunca me voy a olvidar de una anécdota que no sé si será apócrifa, que Castellani dijo, yo no voy a hablar de Teilhard de Chardin en El Salvador como filósofo, si bien soy filósofo, pero sí voy a hablar como teólogo, y perdón la barangada, Teilhard de Chardin, eso es un boludo, o sea que, pero lo peor es que tampoco era un científico, y que en cambio Membiel tiene un juicio muy benevolente con respecto a Teilhard de Chardin y sus condiciones científicas, que es lo que vamos a hacer. Y desde el punto de vista científico, yo estoy en condiciones de afirmar que era un mentiroso, ¿me entiende?, y un chanta. Ya vamos a ver que este juicio no me pertenece a mí solo. Y además era mentiroso. Dice Membiel que su reputación científica debe considerarse excepcional. Le digo para entrar a hacer análisis del libro, lo cual es falso, porque en realidad sus pares, salvo aquellos que tenían un compromiso ideológico muy importante con la idea de la evolución, tanto dentro del catolicismo como fuera de él, todo el resto no le... Mira, hay dos grandes antropólogos, dos de los más importantes antropólogos que dio la segunda mitad del siglo XX, son de la escuela de Harvard, que es muy seria, que están, entre ellas está Stephen Gould, el famoso creador de la evolución por saltos, etcétera, etcétera, que se les importaba, decían que era un tipo que no valía la pena ni leerlo, ¿no es cierto? O sea que esto es una cosa muy importante. Membiel va a creer en los valores científicos y reconocidos de Teilhard de Chardin, y le hace tener un juicio muy benevolente, ¿no?
Y ahora ya entrando en Teilhard de Chardin, y muchas de las cosas que yo voy a leer y voy a citar no me pertenecen a mí, sino que son del doctor Mendiel, del padre Mendiel. Dice, es notable que en la obra fundamental de Teilhard de Chardin, desde el punto de vista del evolucionismo, en la cual vamos a basar la mayor parte de la charla de hoy, es el fenómeno humano, el fenómeno humano. Y Teilhard de Chardin dice explícitamente que su obra no es teológica ni metafísica, y afirma repetidas veces que quiere proceder como científico, experto en las ciencias experimentales. Ahora acá él va a cometer lo que también define en una cita, un libro que recomiendo encarecidamente, que no pasa, que se llama De Aristóteles a Darwin y vuelta, de Tianjin Sun. Él de entrada comete una cosa que es la impostura, que él la define ahí en una cita que no es de él, es de no me acuerdo quién, otro pensador, que dice que impostura es dar como demostrada científicamente algo que está lejos de estar demostrado científicamente a gente que no sabe lo que es una demostración científica. Típico. Esto es lo que va a hacer Teilhard de Chardin. Ahora, indudablemente él no puede sustraerse, Teilhard de Chardin, a la tentación de elaborar, ¿no es cierto?, de sacar conclusiones metafísicas y religiosas, digamos, de su cosa, ¿no es cierto? Entonces, al final de la obra del fenómeno humano, dice que a partir del fenómeno de la evolución, que no sabemos de dónde lo ve científicamente, va a tratar de extenderlo a una visión del todo, extendiendo sus interpretaciones a toda la biosfera y al orden cósmico, es decir, va a ser filosofía de la naturaleza, ¿no es cierto?, de lo que los griegos llamaban la physis, aunque al final reconoce la falla de tal tesis. Y dice una cosa que es importante, yo digo la confesión de parte, relevo de prueba, pero después vamos a ver las cosas que dice, ¿no? Dice, aunque al final reconoce que le falla tal tesis, dice, yo siento como si la exploración de la Tierra no aporta ninguna ley, no permite encontrar ninguna salida a las cuestiones fundamentales de la vida. Ya vamos a ver que esto en el fondo es contradictorio en todas sus cosas. Bueno, ahora está de moda que los pseudoteólogos tengan contradictio in termini, pero bueno. Ahora, Teilhard sostiene, por supuesto, la teoría de la evolución. Esto de que una especie se va a ir transformando en otra, y a partir de allí afirma la vigencia de un evolucionismo generalizado. Pero lo interesante es que la teoría de la evolución, ni siquiera en su libro, en el fenómeno humano lo parece, y en otro libro sobre la aparición del hombre tampoco, no lo sustenta científicamente. Es decir, él no muestra ningún trabajo ni ninguna cosa. Él dice, está demostrado científicamente, la evolución es un hecho, que eso es una cosa importante a resaltar. Yo, desgraciadamente, en todas las charlas que he dado, se conoce que el público sabe qué voy a decir, y entonces los que están en favor del evolucionismo no van, pero yo no he tenido oportunidad ninguna vez de tener un cara a cara con algún evolucionista desde el punto de vista estrictamente científico. Pero yo les voy a decir cómo razonan, según he leído así entrevistas, libros y demás de gente que está en contra de la teoría de la evolución y todo lo demás, y el evolucionismo. La cosa es así, hay un axioma, la evolución es un hecho. Y entonces usted le dice, pero escúcheme, no está probada. Sí, bueno, pero si no hay evolución hay creación. Si hay creación aceptamos un creador, como yo dogmáticamente no puedo aceptar desde el punto de vista científico la existencia de un creador, por lo tanto la evolución es un hecho. Fíjense ustedes el mecanismo lógico de razonamiento que tienen. ¿No es cierto? Que para yo, que no soy un pomo de lógica, me doy cuenta que despatarran totalmente. Pero es así, la evolución es un hecho.
¿Me entienden? Entonces, a mí una vuelta a uno de los más grandes evolucionistas que vamos a citar, porque era un gran admirador de Teilhard de Chardin, ya vamos a ver lo que dice al final, de él, que es Jules Huxley, el hermano de Aldous Huxley, el hijo del viejo Huxley, que fue uno de los grandes promotores de la teoría de la evolución darwiniana y demás. Una vez le preguntaron a un grupo de matemáticos, le demostraron que desde el punto de vista matemático era insostenible la evolución. Y entonces él dijo, ¿y entonces qué? ¿Me entiende? Esto es importante tenerlo bien claro. Entonces, fíjense cómo él razona, dice, de las partículas del átomo al átomo. Nadie sabe cómo. Porque además es gracioso, porque todas estas afirmaciones nadie tiene la más remota idea de cómo se producen. Del átomo a la molécula, de la micromolécula a la gran molécula, y de esta al virus. Yo voy a hacer una pequeña observación sobre un hecho que yo les ruego que ustedes, si tienen amigos evolucionistas, se lo pregunten. Yo puedo llegar a aceptar que haya átomos que se unen para formar una molécula pura y exclusivamente por sus diferentes cargas eléctricas, se crean uniones, etcétera, etcétera. Pero cuando pasamos al virus, la cosa se complejiza muchísimo. Porque si yo mezclo por ahí una solución de, vamos a suponer, de hidróxido de sodio con ácido clorhídrico, es muy probable que tenga sal. Pero si yo mezclo todos los ingredientes, ¿no es cierto?, de los ácidos nucleicos en una probeta, los someto a todos los métodos que a ustedes se le ocurran, no se producen ni siquiera un monómero del ácido nucleico. No hablemos de una proteína, que es una unión de aminoácidos, de 21 aminoácidos. Ustedes meten en una probeta los 21 aminoácidos, sacuden, no aparece la secuencia de una proteína, no tienen tendencia a unirse por sí mismos. Es decir, todos estos constituyentes biológicos fundamentales, que quiero hacer hincapié para que ustedes vean los errores que se cometan, necesitan un proceso de síntesis. Es decir, necesitan algo, ¿no es cierto?, que los una, que eso es lo que hacen las enzimas. Pero muy bien, pero aparte de dónde vienen las enzimas, aparte de un problema muy serio, si es un proceso de síntesis, es un trabajo. Vamos a hablar desde el punto de vista físico-químico. Si hay un trabajo, hay un consumo de energía. Bueno, ¿y de dónde viene la energía? Es decir, es más o menos lo mismo que me dicen, miren, el auto empezó a andar y qué sé yo, y digo así, bueno, pero escúchenme, ¿de dónde sacó la nafta? Esta es una cosa que yo casi ningún crítico de la teoría de la evolución ha destacado, que es una cosa importantísima para hablar del origen, hablar de la aparición de un virus o de cualquier molécula orgánica. Entonces, esto se lo digo rápidamente, la energía proviene de las plantas, y las plantas la sacan del sol. ¿Me entiende? Porque tiene una sustancia, la clorofila, que tiene una sensibilidad por la disposición, la estructura geoquímica que tiene, de modificar la energía de sus electrones periféricos en base a la longitud de onda de la luz del sol. Y eso después lo guarda en una pila, que son las llamadas moléculas de adenosíntrifosfato. Bueno, ustedes no saben la complejidad. Y eso, ¿cómo puede uno explicar? Es decir, ya acá empezamos por una afirmación que es una ridiculez absoluta. Del virus a la célula, misterio. ¿Me entiende? Porque yo muchas veces le pregunto a la gente, le digo, pero escúcheme, una célula tiene una membrana. ¿Y usted cómo concibe que apareció la membrana? Porque yo puedo llegar a aceptar que por ahí, por fenómenos extrañísimos, apareció la proteína, el ácido, y la membrana. Todo lo de adentro. Sí, bueno, y todo lo que hay adentro. Y además otra cosa que es muy importante. Aparte, todos esos componentes que se generan tienen que estar integrados. ¿Me entiende? Tiene que haber una forma que los integre, que los haga tender hacia un fin común, que es el crecimiento, desarrollo y el ser de cualquier célula. De ahí pasamos a los protozoarios, ¿no es cierto? De la célula a los protozoarios, nadie se explica cómo.
y de estos al hombre a través de todas las ramificaciones del árbol de la vida. Y acá vienen los delirios teilhardianos. Yo le digo que después de leer a Teilhard de Chardin, me quedo con la teología de la liberación, porque entre la teología de Teilhard de Chardin y la liberación, las dos son malas, pero esta es un delirio. Ya van a ver lo que dice al final, lo que yo les voy a leer de Teilhard de Chardin. Dice: a través de todas las ramificaciones del árbol de la vida, del hombre a la planetización humana, y de esta a la pleromización de Cristo, es decir, a un proceso total de cosmogénesis, biogénesis, noogénesis y cristogénesis. Es un creador de neologismos. Bueno, ya vamos a hablar de otra cosa. Dice que ellos afirman que las especies actuales son estables, pero no lo han sido siempre. Nadie sabe de dónde corno la sacaron, porque en general los estudios paleontológicos en general han demostrado que los fósiles que se encuentran de una cantidad de animalitos que viven al día de hoy son idénticos a lo que estamos ahora, ¿no? Y entonces es esto, entonces ellos no pueden aceptar todas estas cosas porque hay que recurrir a la existencia del Creador. Por supuesto que él hizo estudios paleontológicos. Yo desgraciadamente a lo largo de todo este tiempo no he logrado encontrar ningún trabajo científico publicado en alguna revista de paleontología o de geología o de evolucionismo que tenga un trabajo científico de algún trabajo serio de él. Del único que me consta sus afirmaciones y sus publicaciones de algo que vamos a ver ahora, en el que él participó. Entonces él sostiene en otro libro, no en Le Phénomène humain, sino en La aparición del hombre, Teilhard acepta y sostiene que el hombre nace del mono, ¿no es cierto? Y que el intermediario entre el mono y el hombre de Neandertal, ¿no es cierto?, es el Homo pekinensis. Vamos a hablar del Homo pekinensis, voy a leerles algunas conclusiones, no voy a entrar en detalle porque para entrar en detalle sobre el delirio del Homo pekinensis y lo que hay atrás tendríamos para una hora. Él estuvo ahí, pero antes de eso, él participó en uno de los más grandes fraudes de la historia del evolucionismo que todos ustedes o muchos de ustedes deben conocer, que es el famoso hombre de Piltdown. Le pido paciencia a los que lo conocen, para los que no conocen la historia, vamos a ver. En 1908 un abogado inglés aficionado a la paleontología llamado Charles Dawson encuentra en sus excavaciones en la región de Piltdown, en el sur de Inglaterra, un hueso que identifica como perteneciente a la región parietal del cráneo de un hombre. Continuó sus exploraciones y en 1911 descubre un pedazo más grande perteneciente a la región frontal. Comunicó estos hallazgos a Smith Woodward, conocido paleontólogo y miembro del British Museum, quien se entusiasma con estos descubrimientos y decide unirse a Dawson en las investigaciones. Tiempo después se encuentran una mandíbula con los dos primeros molares y a 1 metro de distancia de ese lugar aparece un fragmento del hueso occipital. Una cosa que vale la pena resaltar: por favor, no crean ninguno de los dibujos de esqueletos de presuntos antecesores del hombre. No hay ningún esqueleto completo, ¿me entienden? Ellos, en base a un hueso parietal, un dedo de la mano y el fémur, reconstruyen todo y hasta le dan partes blandas y cara. Hay casos famosos como el hombre de Nebraska y todo eso. Todo eso. Porque el problema, uno de los grandes problemas, es que los fósiles han perdido, salvo casos muy excepcionales, han perdido sus partes blandas, que son una de las cosas que mejor definen, ¿no? Entonces deciden incorporar como colaborador a un sacerdote jesuita que era también aficionado a la paleontología y que se encontraba realizando estudios en el colegio de Hastings, perteneciente a la Compañía de Jesús en Inglaterra, Teilhard de Chardin. Entonces Teilhard de Chardin en 1913 descubre un canino que Woodward y él atribuyen a la mandíbula y además 2 huesos nasales descubre. Indudablemente los huesos del cráneo son del tipo humano. La mandíbula era muy parecida a la de un mono, de un chimpancé.
El canino que encontró Teilhard se parece mucho más al de un hombre que al de un mono que al de un hombre. A pesar de todo esto, Woodward estimó que todos estos fósiles pertenecían al mismo individuo, al que consideró el eslabón perdino de la cadena evolutiva del hombre al mono, y lo llamó Eanthropus, forma de la aurora de la humanidad. Por supuesto que Teilhard de Chardin va a citar varias veces al Eanthropus como antecesor del hombre en su libro La aparición del hombre, publicado en 1948. Pero para desgracia de él, en 1958, porque estuvieron exhibidos estos restos como típicos del eslabón perdido en el Museo Británico, en el British Museum, hasta que en 1958 hubo 3 o 4 paleontólogos que se dedicaron a estudiarlo en serio, y entonces, con rayos X, instrumental óptico, análisis minucioso de la anatomía comparada, demostraron que los huesos del cráneo pertenecían a un hombre contemporáneo, la mandíbula era de un mono grande moderno, que los huesos fueron teñidos artificialmente con dicromato de potasio para darles un aspecto de viejos, y el desgaste de los dientes, no sé si Teilhard de Chardin lo han andado con la lima y qué sé yo, había sido hecho con una lima de hierro. Estas piezas habían sido datadas como muy antiguas por habérselas encontrado en el mismo nivel geológico que unos huesos de mamíferos muy antiguos. Pero se pudo demostrar que los dientes de un elefante primitivo provenían de un yacimiento paleontológico de Túnez. Todo es falso en el hombre de pino. Le digo como dato a pasar que un artículo de 1983 publicado en la revista Science vincula este fraude a Conan Doyle, porque parece que a Conan Doyle también le juntaba huesitos, y decidieron hacerle una broma a Dawson. Dijeron, esto es una burrada tan grande que seguro que se van a dar cuenta. Bueno, Teilhard de Chardin participó, escribió y lo cita en su libro como antecesor. Este es el nivel científico del padre de Teilhard de Chardin. Ni hablemos del filosófico, y no me quiero meter en el teológico, ¿no? Muy bien. Ahora, yo quiero, antes de seguir, decirles, estamos en septiembre, esto es agosto del 2013, es el último libro importante que se ha publicado, lo publicó un gran pensador, experto en filosofía de la naturaleza, experto en biología, etcétera, etcétera, que es Stephen Meyer. No existe absolutamente ninguna base paleontológica para sostener la teoría de la evolución. Hay fenómenos, tendríamos para hablar sobre esto, inclusive yo creo que si algún día tienen interés en esto, creo que la persona más autorizada es el doctor Leguizamón, el colega que más se ha dedicado a estudiar esto. Pero hay cosas, por ejemplo, miren, ya en el año 1989-90 hubo una conferencia en Chicago, en la Universidad de Chicago, donde se reunieron paleontólogos, geólogos, biólogos, todos. Conclusión: no existe ninguna evidencia fósil del evolucionismo. Ahora, ¿por qué eso no se publicó, no se sacó? Apareció, sí, yo tengo la fotocopia de las conclusiones informadas en la revista Science y por declaraciones de algunos de los participantes. Pero olvídense, no existe absolutamente ninguna prueba. Vamos a ver que, bueno, entonces él nos dijo que nos citaba al Eanthropus como el eslabón perdido. Gran mentira, gran falsificación. La otra que hace es citarlo al Sinanthropo, que es una cosa en la cual él participó, porque también él, como no sabían qué hacer, estaba en París, ahí había unos grupos del Institut Catholique, y lo mandaron a dar una vuelta por allá, por China, donde como él era paleontólogo y estaban haciendo una serie de excavaciones, lo del Sinanthropus también merecería, como yo les digo, una clase entera. Pero vemos, dice, yo les voy a dar lo que dicen el análisis hecho por científicos importantes sobre las afirmaciones que hace Teilhard de Chardin en sus trabajos sobre el hombre pequinense. Dice,
Veamos, dice este autor, el análisis que dice, que va a hablar acá, que lo voy a citar, es evolucionista, no es crítico. Dice, veamos qué dice el padre Teilhard de Chardin sobre la cronología de los estrachos de Chuquetien. Afirma que el conducto de la fauna allí hallado está muy bien datado. Entonces este tipo le dice, el candor de esta afirmación es encantador. Dice, pues se sabe que la cronologización de los periodos no muy largos es problemática, teniéndose en cuenta todo el factor geográfico. Dice que además dice que él concluyó que los estratos pertenecían al Pleistoceno inferior, etc. De ahí generalizó la afirmación de que este hombre había aparecido hacía 600.000 años. Este es uno de los trabajos científicos, de los pocos que escribió. Dice que esa sería la edad de estos esqueletos encontrados en esta cueva de China. Pero dice que este hombre, eso es otra barbaridad, porque una cosa es el Pleistoceno en Europa y otra cosa es en Asia, no tiene nada que ver una cosa con la otra, lo cual lleva a errores en la datación importante. Bueno, lo que es importante, fíjense usted en una cosa. Cuando él hace en el artículo sobre el sinantropo pequinense, si acá estoy leyendo cosas del libro de Membiel, que realmente yo lo admiro a la distancia, porque pocas veces he encontrado a alguien que no tenga el hábito de las ciencias fácticos empíricos racionales, que haga un análisis tan minucioso y tan ponderado, ¿no es cierto?, de un artículo científico. Realmente sorprendente. Dice, en el sinantropo, dice, fácil advertir contradicciones, casi en una misma página, que quitan de seriedad. Dice, en efecto, al comienzo de la página 91 escribe, a despecho del desarrollo avanzado de su cerebro, habla del sinantropo, y a la mitad de la página 92 dice, de suerte que ni la capacidad craneana, probablemente débil, dadas las dimensiones relativamente pequeñas del cráneo y el espesor considerable de las paredes óseas, ni el detalle de las impresiones del cerebro son conocidas. Cualquier cosa. Dice que, en 1937 medio se asusta, dice, parece pues necesario que nos resignemos hasta cierto punto, esperando los suplementos de información que nos darán quizá mañana las excavaciones. Ahora después sale en otra publicación, dice, debemos responder sin hesitación. El sinantropo era ya, a pesar de la forma de su cráneo, un ser pensante. Sopilante, ¿no? Ahora, el problema con el hombre de Pekín es que, bueno, les digo, es larguísimo, yo voy a tratar de ser lo más reducido. En esta cueva en el sur de China, donde se encuentran referentes restos fósiles y demás con cenizas, de manera que había fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y dicen que habían encontrado el eslabón perdido, qué sé yo, hacen dibujos. Pero aquí una cosa, lo único que existe realmente válido del hombre de Pekín son los dibujos, unos moldes de yeso que son reconstrucciones que hicieron los que estaban ahí, y los esqueletos, los verdaderos restos fósiles, se perdieron. Es más, es muy llamativo, primero las contradicciones que entran por ejemplo, Teilhard de Chardin dice, esto lo encontramos en la cueva superior, pero no había una cueva, nunca hubo. La cueva la cavaron ellos para encontrar las cosas, ¿me entiende? Para darles cuenta de que sus testimonios son bastante contradictorios. Y además de eso, ni siquiera sacaron fotos de las cosas. Entonces existen dos teorías. Ellos dicen que durante la guerra, por miedo a que fueran secuestradas y se perdiera todo esto del material biológico, habían decidido mandarla por barco y que en la guerra del Pacífico se hundió. Otros dicen que el barco llegó a California, cuando la vieron los tipos dicen, no, tirémoslo porque esto es un macanazo grande, no podemos sacar la cara por esto, ¿me entienden? Entonces, conclusión, y acá vienen las conclusiones de un gran científico del coso.
Dice, la conclusión que se saca de todo esto es muy clara. Este es el pretendido sinantropo, hombre mono ascendiente del hombre actual, es una invención salida del cerebro de estos investigadores, que carecen de espíritu crítico. Primero, los cráneos y las proporciones de cráneo encontrados en las cenizas y residuos no eran ciertamente humanos. Exteriormente eran casi exactos a los cráneos de los grandes monos de los que se han encontrado fósiles en la región. Y entonces había una gran diferencia, había restos de grandes monos y restos de hombres. Y voy a hacérselos breve. La conclusión es que, como ustedes saben, y yo me acuerdo los gerontes que así están acá, no sé si se acuerdan de la famosa película Mondokane, aparecida hace mucho tiempo, donde uno veía a los chinos comerse los cerebros de los monos. Y esto lo que era un señor, un Homo sapiens, chinoso, que le gustaba el cerebro del monito, porque además inclusive casi todos los huesos de los monos tienen una herida, una rajadura, como una fractura en la región occipital. En el fondo habíamos encontrado un simposio o banquete, ¿no es cierto?, un ágape de los chinos de la época. Estas son las cosas científicas, pues yo voy a tratar de abreviar un poco, y nos falta poco, ¿no? Creo que todavía estoy dentro del bueno, y con esto voy a terminar. Creo que voy a tratar de ser lo más breve posible, pero la cuestión es que hay un hecho que es muy interesante, que es que en la década del 60 se traduce el fenómeno humano al inglés, y entonces la editorial y los asesores de la editorial deciden pedirle el prólogo a un médico de origen árabe radicado en Inglaterra, premio Nobel de Medicina por sus trabajos en inmunología y rechazo de trasplantes, expresidente de un simposio de la misma época sobre análisis matemático de la teoría de la evolución, donde los matemáticos le demostraron que desde el punto de vista de matemático era absolutamente insostenible la hipótesis evolucionista. Pero él era ateo, se llama Peter Medabar, si uno quisiera imitar la pronunciación de un árabe. Y entonces él escribe el prólogo. Muy bien. ¿Cómo empieza el prólogo? Acá tengo la versión original del prólogo en inglés. Cita Medabar: todo no sucede continuamente en todo momento en el universo. Esto es teoría, No hay cumbre sin abismos. La vida nace y se propaga por sí misma como una pulsión solitaria. En un último análisis, la mejor garantía de que un hecho o cosa debería suceder es que nos aparezca como vitalmente necesario. Él cita esto. A ellos, van a ver, les pasa lo mismo que a uno. Si ustedes agarran el fenómeno humano y lo quieren traducir del francés al castellano, van a consultar a varios traductores porque le aparecen una serie de frases que son difíciles de armar. ¿Cómo hace usted? Todo no sucede continuamente en todo momento en el universo. Son tantas cosas que carecen de sentido que uno piensa que ignora totalmente el idioma, va a consulta diccionarios más grandes a ver los sinónimos, otros usos en la época. Y este tipo dice, muchos afirmaron que era un libro de una gran profundidad. Estoy hablando de un premio Nobel de Medicina, experto en investigación científica, en fin, bueno, uno de los premios Nobel que todavía vale, ¿no? Dice, afirmaron que era un libro de gran profundidad y altamente significativo. Muchos ante su publicación lo declararon el libro del año. He aquí que la mayor parte del libro es un sinsentido adornado con una soberbia metafísica. Dice, en forma habitual y sistemática hace trampas con las palabras. Porque es cierto, Teilhard de Chardin era un gran poeta. Por supuesto que en un momento es un poeta surrealista, ¿no? Dice, y el hecho más grave es que él afirma que hay que leerlo no como un sistema metafísico, sino pura y simplemente como un tratado científico. Hecho, dice Teilhard de Chardin, sin remordimientos y con una lógica inevitable.
Si no hubiera tal afinidad entre los átomos cuando se unen las moléculas, sería imposible la aparición del amor, dice Teilhard de Chardin, que alcanza su forma más alta con nosotros en su forma humanizada. Pero sobre todo, la conciencia no es nueva. Estoy hablando de Teilhard de Chardin citado por Medawar para que vean lo que dicen. Por lo tanto, nosotros nos vemos, dice Teilhard de Chardin, nos vemos obligados lógicamente a asumir la existencia de una forma rudimentaria, sea una suerte de psiquis en todo corpúsculo, aún en las moléculas. En base al hecho cierto de la individuación en nuestro planeta, una cierta masa de conciencia estaba originariamente aprisionada en la materia de la Tierra. La verdad que el mito de Prometeo es más creíble que todo esto. Habla le critica que hable de la energía tangencial, que es la mecánica, y la radial que se vuelve sobre sí misma, y esa energía radial que se vuelve sobre sí misma es la que provee toda la explosión de vida y el desarrollo. Bueno, entonces conclusiones de Medawar. Tiene un espíritu anticientífico, aunque fue escrito por un científico, lo que le dan peso y una autoridad, pero no capta la diferencia que hay, lo que hay de lógico dentro de un argumento y qué es lo que lo transforma en una prueba, y ni siquiera respeta la decencia común a todo escrito científico. Está escrito casi todo en un estilo ininteligible, y esto se construye dando prima facie la idea de profundidad. Tiene pensamientos tan maravillosamente profundos que me cuesta seguirlos, pero dice que Huxley, admirador de él, dice Peter Medawar, a él tampoco lo entiende, dice, yo no sé aparte qué es lo que quiere decir. Mire cómo termina este hombre el comentario: me he sentido molesto, por momentos desesperado, al leer y estudiar el fenómeno humano. Es increíble la credulidad de la gente que se ha dejado atrapar por esta bolsa de trampas, explicable solo porque desean ser engañados. Ahí está la razón. Y si nos quedan 5 minutos, yo voy a meterme en una parte. ¿Puedo 5 minutos más? No sé qué decir, porque esa es una parte terriblemente importante. ¿Me entiendes? Que ya no es, bueno, esto creo que con esto ya no hablemos más de él. Por eso yo empecé diciendo que Menviel tenía un juicio muy benevolente sobre Teilhard de Chardin al decir que era un hombre de una gran capacidad científica. Cada vez que lo analizó un científico lo destruyó, ¿no es cierto? Y además era un mentiroso, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, y esto ya me voy a meter en filosofía y teología, pero vale la pena para justificar esa afirmación que puede haber producido cierto escándalo, que me quedo con Gutiérrez y como teólogo y no como Teilhard de Chardin. Fíjense lo que va a decir, tiene cosas realmente. Dice: la humanidad ha llegado al punto biológico en que es necesario bien perder toda confianza en el universo o bien resueltamente adorarlo. Aquí hay que buscar el origen de la crisis presente de la moralidad. Pero entonces es necesario que las religiones se transformen en la medida de esta necesidad nueva. El tiempo ha pasado en que Dios podía imponérsenos a nosotros desde fuera simplemente como un amo y un propietario. El mundo no se arrodillará de aquí en adelante, sino frente al centro orgánico de su evolución. Esperen, vamos a ir a otra, que esta para que ustedes vean. Pero ahora, esperen un poquitito porque hay otra parte que quiero leerles porque a mí me asustó. Bueno, sigue con todas estas cosas. Ahora fíjense, y con esto sí termino. Dice: Teilhard señala un programa que se ofrece a la biología, a la fisiología, a la medicina, no solo para dominar científica. Pesen bien cada cosa que va a decir, es tremendo.
no solo para dominar científicamente las enfermedades y los fenómenos de contraevolución, esterilidad, debilidad física, que minan los acrecentamientos de la noosfera. La noosfera para él es la esfera de la conciencia superior, sino crear por medios diversos, selección, control de sexos, acción de hormonas, higiene, etcétera, un tipo humano superior. Hitler un poco. Dice, tenemos que llegar al dominio global del pensamiento y del amor humano. Dice, ¿cuál debe ser, por ejemplo, la actitud de fondo que se debe adoptar con los grupos étnicos detenidos o decisivamente poco progresivos por el ala en la marcha de la humanidad? La Tierra es una superficie cerrada y limitada. ¿En qué medida se deben tolerar racial o nacionalmente áreas de menor actividad? Más generalmente, todavía, ¿cómo hay que juzgar los esfuerzos que multiplicamos para salvar en los hospitales de todas clases lo que no es con frecuencia sino un desecho de la vida? Yo siempre he sostenido que alguien que es coherente con la teoría de la evolución no puede ser médico, porque estoy frenando la evolución. Algo profundamente bello y verdadero, quiero decir, la fe en el valor de lo implazable y en los recursos imprevisibles contenidos en cada elemento personal, se esconde evidentemente bajo la obstinación de sacrificarlo todo para salvar una existencia humana. ¿Hasta qué punto el desarrollo del fuerte no debe primar sobre la conservación del débil? Igual a Malthus, el gran maestro de Darwin. ¿Cómo conciliar en un máximo de eficiencia el cuidado que hay que prodigar a los heridos con las necesidades superiores del ataque? ¿En qué consiste la verdadera caridad? Punto final.